Hola a todos. Miren, un tema muy interesante para muchos inversionistas es el de los instrumentos financieros que pagan dividendos. Yo siempre he explicado en mis redes lo que son los ETF, que son instrumentos financieros que imitan a índices, requieren de menos análisis y son un poco más cómodos para las personas que no se la pasan investigando todo el tiempo. En lo que se refiere a instrumentos que pagan dividendos, recuerden que el ETF, al imitar un índice, existen índices de muchos tipos de activos. El más conocido es el índice Standard & Poor's 500, que agrupa 500 empresas de Estados Unidos. Es el más famoso. Pero hay índices que agrupan empresas de tecnología, empresas de servicios públicos, empresas del sector salud. Y también hay índices que agrupan empresas que pagan altos dividendos o instrumentos financieros dedicados a este tipo de modalidad que pagan dividendos. Hay ETF, por ejemplo, de bonos corporativos, de bonos del tesoro, de acciones preferentes, que es un instrumento financiero un poco más complejo, pero como lo he dicho en otras ocasiones, cuando inviertes en el ETF, evitas muchos pasos de análisis, evitas muchísimas cosas que requieren tiempo, requieren conocimiento, requieren dedicación. Entonces inviertes en el ETF y estás participando en esos instrumentos financieros. ¿Qué ocurre? Si estás armando un portafolio que quieres que te pague dividendos, existen ETF de estos que acabo de nombrar, de bonos corporativos, de bonos del tesoro americano, de acciones preferentes y un instrumento financiero muy interesante que son los REITs. Existen ETF de REITs que agrupan a varios de estos instrumentos. Estoy montando un video en YouTube, va a salir en pocos días, en el que explico con detalle, lo explico en pantalla y doy ejemplos de estos instrumentos para que ustedes mismos los busquen, de cómo nosotros podríamos evaluar cada uno de estos instrumentos para construir un portafolio que paga dividendos. ¿Por qué hago esta diferencia o por qué estoy explicando ETFs que pagan dividendos? Como he venido hablando de los ETF como un instrumento interesante, recuerden que no digo que es mejor que las acciones, que es mejor que otros, sino que es para otro perfil de inversionista, es para el inversionista que dedica menos tiempo a estar analizando. Entonces, los ETF también los podemos conseguir de estos distintos instrumentos financieros. Entonces, si tú quieres tener o quieres recibir dividendos, puedes escoger un ETF de REITs, un ETF de acciones preferentes, un ETF de bonos corporativos de alto rendimiento de Estados Unidos y un ETF de bonos del tesoro, un poco más conservador. Entonces, ahí diversificas un poco en el tipo de instrumento financiero y recibes una renta. Generalmente los ETF pagan de forma trimestral. Yo lo que quiero es, en ese video que les explico, que ustedes mismos hagan el ejercicio. Ya yo lo he explicado en videos anteriores, cuando explico qué es un REIT, cuando explico qué es un ETF, cuando explico cómo buscar la ganancia de las acciones con dividendos, pero aquí me enfoco en lo que son los ETF de distintos instrumentos financieros que pagan dividendos. Revisen cada uno. Yo hago el ejemplo con uno. Les doy una lista de 4 o 5 ETF. Por ejemplo, si vamos a hablar de bonos del tesoro americano, el BND, B alta, ND, TLT, por ejemplo, son ETF compuestos por bonos del gobierno americano. Entonces, lo que hago es explicar cómo analizamos ese ETF en particular, para que revisen cómo está compuesto. Es importante que tengamos esta opción, porque si somos de esas personas, repito, que se adaptan al perfil un poco más pasivo de no estar analizando tanto, pero que les atraen los dividendos, pues revisamos este tipo de ETF. Algo que quiero aclararles es que no es lo mismo, obviamente, que tú investigues durante mucho rato, durante muchas horas, y consigas un rate o una acción preferente o una acción con dividendo que tenga un retorno que sea sólida de un 6%, un 5%, un 7%, que es un buen retorno. En el ETF puedes conseguir retornos un poco menores, pero evitas el riesgo de que a esa compañía o a esa acción le vaya mal. O, por ejemplo, en lo que son los bonos corporativos de alto rendimiento, si es un ETF que está compuesto por muchos de estos bonos, cada uno se puede ir a default. Por ejemplo,
En los últimos meses hemos visto como empresas muy famosas como JCPenney, Hertz, incluso ahorita la de franquicias de Pizza Hut y Wendy's, son empresas enormes que se han declarado en bancarrota. Claro, es un proceso legal en el cual después de un transcurso de 2 a 5 años, después de evaluarlas, se hace la devolución principalmente a los acreedores de bonos, pero es un proceso largo y declararse en bancarrota pues significa que si tienes ese bono no te van a pagar más. Cuando inviertes en un ETF, probablemente el ETF contiene ese bono, pero no te va a caer en default a ti como inversionista. Puede ser que varíe un poco el rendimiento del bono, pero ellos tienen una agrupación grande de activos, de instrumentos financieros, en los cuales ya tienes una diversificación y un retorno que te pagan puede ser de un 4.5%, un 5%, un 5.5%, que si es para obtener un dividendo es atractivo. Y si no requiere tanto análisis, si tu perfil es de no ser tan analista y tener un buen desempeño para ti, de un 5%, está bien. Recuerden, por favor, este tipo de instrumentos financieros tratan de forma impositiva, es decir, pagan impuestos distinto a los bonos. Entonces eso es importante que lo consideremos. No puedo explicarle cómo funcionaría cada uno porque depende del país en el que estés, depende del broker, pero sí es importante que consideren que cuando un ETF paga dividendo es considerado como renta variable y generalmente la renta variable paga más impuestos que la renta fija. ¿Qué es la renta fija? Lo que es considerado bono. De todas maneras, se pueden asesorar mejor con un experto de impuestos del país en donde ustedes vivan. Así que próximamente viene ese video. Revisen bien todo y cualquier pregunta no duden en hacérmela tanto en los comentarios en YouTube como aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias.